uno, entonces no se podía, esa se llama alternación estricta. Bueno, al final vamos a recurrir al hardware utilizando una instrucción TCL, que es la que van a ver que implementan los lenguajes de programación, ¿no? Los lenguajes de programación, y en Java con el famoso synchronize, ¿no? Synchronize. Muy bien. Entonces, el esquema de instrucción TCL se basa en una instrucción hardware, una instrucción en un microprograma, ¿verdad? Como el microprograma es atómico, jóvenes, entonces no se puede dividir. Entonces, de un solo saque, copia el valor del candado y pega el candado. ¿Se acuerdan? TCL, registro variable, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con eso logramos hacer un esquema de exclusión mutua. Tuvimos que mezclar assembler con Java para que se pueda entender, pero logramos hacerlo, hacemos un ciclo de espera. ¿Qué en particular tiene el TCL? ¿Quién es el primero que entra a la sesión crítica de los procesos involucrados? ¿Jóvenes? ¿Era el primero que llega? Claro, el primero que toca la TCL, ¿no? El primero que ejecuta la TCL es el primero en entrar a la sesión crítica, ¿verdad? El primero que toca la TCL. Entonces, el primero que ejecuta la TCL es el primero en entrar a la sesión crítica. Por más que no le demos quantum, si él ya ejecutó la TCL, entonces el otro, por más que le demos quantum al otro, el otro queda en una espera ocupada, ¿no? En un do while, creo que decimos, ¿no? Si en un do while lo hacemos ahí, que dé vueltas y vueltas y vueltas hasta que la habilite en la sesión crítica. Porque el candado queda abierto para acuérdense eso, candado, ¿no? El candado abierto para el primero que tocó la TCL. Bueno, recién cuando él sale de la TCL, cuando él sale de la TCL en ese momento, entonces, cuando sale de la TCL, sale de la sesión crítica, estoy hablando. Cuando el proceso sale de la sesión crítica, abre el candado para el compañero, ¿no? Si el compañero toca la TCL, entonces se le habilita la sesión crítica para él. Bastante interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Entonces todos los procesos quieren entrar a la sesión crítica. No, es mucho mejor cuando hagamos hilos, ¿no? Lo hagamos los hilos para poder experimentar todo esto que estamos haciendo acá. Muy bien. Bueno, creo que no hay más en sala de espera, me voy a la pizarra. El esquema TCL, jóvenes, el esquema TCL es utilizado, pero solo para hilos, ¿no? Para hacer exclusión mutua en los hilos. Entonces lo vamos a poner acá. Entonces, uso del TCL, ¿no? Del esquema TCL. En realidad, el TCL es una instrucción, vamos a acordarse, ¿no? El esquema TCL. Bueno, este esquema es aprovechado, este esquema es aprovechado por los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación para ofrecer, ¿no? Para ofrecer esquemas, de exclusión, ofrecer mutex, ¿no? Ofrecer exclusión mutua, ¿no? Exclusión mutua a los hilos. Yo sé que esto ya no hemos visto hilos, pero recuerden, los hilos también dicen sus procesos blandos, ¿no? Sus procesos blandos le dicen. O también dicen su proceso, ¿no? Pero no en su proceso en el sentido estricto, ¿no? De lo que es un subproceso. Pero en realidad dicen sus procesos blandos. Para ofrecer mutex a los hilos. Muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en Delphi. Fíjense qué sencillo hacer una exclusión mutua. Por ejemplo, en Delphi. En Delphi, ¿no? Se define un candado. El candado, jóvenes, no es
no es un entero, digamos, ¿no? Porque hay alguna información más que ellos almacenan. Básicamente sí es un valor entero, pero también almacenan algunas otras cositas, ¿no? Algunas otras cositas. Pero de todas formas nosotros lo vamos a hacer, yo no conozco la implementación, pero más o menos observo cuál es, o sea, me doy cuenta cuál es. Entonces, en Delphi ofrecen jóvenes dos instrucciones, ¿no? No sé qué unidad es, pero creo que la RTL, creo que se llama. Ellos ofrecen dos instrucciones para hacer la ejecución mutua, ¿sí? Por ejemplo, en Delphi se ofrecen dos operaciones, se ofrecen dos métodos, digamos, ¿no? Dos procedimientos, así, miren, y son grandes sus nombres, son grandes. Aquí dice, ¿no? Enter critical setting, así, procedure, enter critical setting, así. Enter critical setting, así. Ahora me estoy todo manchado, perdón. Sí, enter. Por si alguno hace Delphi. Aquí no pasa un candado, ¿sí? Obviamente el candado está... No le pongo tipo al candado porque no es con lo que ustedes piensan. Y tenemos también este procedimiento. Dejar, ¿no? Dejar critical setting. Y el candado, ¿no? El candado. Claro, el candado no es un entero en términos estrictos, ¿no? Vamos a ver que alguna variable se le asigna, puede servir de candado también, como lo hace Java, ¿no? Bueno, entre critical setting y critical setting. Y miren, el esquema es así. Si tenemos dos procesos, entonces si tenemos dos procesos, en este caso dos subprocesos, ¿no? Si tenemos dos kilos, digamos, ¿no? Dos perros como subproceso, pero no como proceso, por favor, por el momento. Si tenemos 2 kilos, digamos P0 y P1, tenemos P0 y P1. Entonces, ¿cómo sería su esquema de exclusión mutua? Esto es vergonzoso, jóvenes. Simplemente, antes de entrar a la sesión crítica, decimos, ¿no? Enter critical section. Claro, el candado está inicializado en un valor conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Pasamos el candado, una variable en realidad, y llamamos a la sección crítica y decimos leave critical section. Ahorita lo hacemos a open source, digamos, estas operaciones, ¿no? Lo hacemos a open source. Ese sería P0, y el P1 tendría lo mismo. P1 sería así, enter critical section. O sea, protegemos la sesión crítica con estas dos operaciones. Decimos enter critical section. Esto sería candado. Y sección crítica. Y aquí dice leave critical section. Candado. Entonces, si fuesen dos procesos, haría simplemente eso. Pondría, la sesión crítica la protejo, digamos, la protejo con esas dos instrucciones. ¿Qué les parece? Ya esto ya es el colmo, ¿no? Es vergonzoso, digamos, que todo nos lo hace en realidad el lenguaje, ¿no? Nosotros no hacemos nada, solamente así evitamos que ambos procesos entren a la sesión crítica. Ese es el esquema. Ese es el esquema. Ellos evitan con esto, evitan que ambos procesos entren a la sesión crítica. Pero entendámoslo un poquito, hagamos un open source, digamos, de todo eso. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, yo me preguntaría, pero, ¿cómo funciona? Bueno, yo voy a escribir un código, bueno, yo no sé el código que está hecho en Delphi, pero sé que se basa en TCL.
Entonces, más o menos lo hacemos así. Entonces, aquí, mira, tenemos un candado, ¿no? Vamos a suponer que el candado es un entero. En la práctica no lo es, jóvenes, es solamente un ejemplo. El candado está abierto. Voy a mezclar Delphi y Java, ¿no? Porque aquí dice var candado igual a 0. Bueno, pero ahí está. Entonces aquí sería procedure. Puedo poner void, ¿no? No hay problema, ¿no? Todos sabemos que el procedure es void también, ¿no? Entonces podemos ponerle void. Entonces aquí sería void. El problema es que, jóvenes, que es por referencia, así que voy a poner acá. Procedure enter critical section. Entonces aquí está enter critical section. Y aquí va el candado. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Delphi? Bueno, hace lo mismo. El enter critical section tiene la instrucción TCL. Es decir, la partecita donde no lo deja, no deja salir, digamos. Entonces tendríamos esta partecita del TCL. Diríamos así, voy a mezclar, por favor, Delphi con ya, mil disculpas, es para que ustedes lo entiendan. Puede ser, repita, until también, ¿no? ¿Qué te pasa? Ok, entonces, ¿qué decía? TCL, EAX, candado. Y aquí vemos mientras EAX, para que salga necesito que sea falso. EAX sea mientras EAX sea diferente de 0. Solamente eso tiene este código. Entonces, este código viene acá. Entonces, si el candado está cerrado, jóvenes, a ver, EAX diferente de 0. Correcto, si es 1, entonces él da vuelta, ¿no? Si es igual a 0, él finaliza. Entonces, si yo ejecuto, por ejemplo, este código, aquí miren, yo ejecuto este código, él no me deja salir del procedimiento hasta que el candado sea 0. No me deja salir del procedimiento hasta que el candado sea 0. Entonces, él no me deja salir del procedimiento. ¿Se entiende, Jorge? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, imagínense, ustedes están haciendo una prueba de escritorio. Vienen aquí, continúan acá, y él no me deja salir. O sea, al no dejarme salir del procedimiento, no me deja hacer la otra línea. En cambio, si P1, digamos, entró primero, él ya lo tiene abierto el candado, y lo pega, ¿no? Con el TCL, y él sale. Entonces, él continúa aquí abajito, mientras que el otro, al hacer este procedimiento, no sale de él. ¿Ok? No sale de él. Ese sería el enter critical section. Entonces, nuevamente, por favor, si uno no lo entiende, yo asumo que ustedes sí manejan programación, ¿no? Entonces, cuando él entra acá, él digamos, igual los dos corren a la TCL. Vamos a suponer que P1 gana. P1 gana como no encuentra el candado abierto. Entonces, él sale del procedimiento, o sea, sale de este while, y al salir del while sale del procedimiento. Entonces, él puede entrar a la sesión crítica. Sale del proceso, ¿no? Del procedimiento. Ahora, como P0 viene acá, ya no encuentra el candado pegado. O sea, llegó segundo al TCL, o sea, no llegó al TCL. Entonces, él se queda aquí. Se queda esperando aquí. Él se queda esperando porque no lo dejan. Entonces, si él está aquí adentro, no va a finalizar el procedimiento para hacer la siguiente instrucción. O sea, aquí se queda el proceso 0. No lo dejan salir del procedure, return del procedure, no lo dejan salir. Entonces él sigue ahí, hasta que le abran el candado. Entonces, leave critical section simplemente lo que hace es ponerle el candado en 0. Entonces, leave critical section sería solamente eso, ¿no? Entonces, procedure. Entonces, procedure. Leave critical section, dejar, ¿no? La sesión crítica. Esto es lo que le decía, ¿no? Esto está por referencia, jóvenes, hacia aquí, porque hay que modificarlo. Var, candado. Recuerden, esto es por
por referencia, ¿no? El paso por referencia. Esto es por referencia. Paso por referencia. Entonces, lo que hace esta instrucción es simplemente poner candado igual a 0. Sí, entonces, a grandes rasgos estamos viendo qué es lo que hace. Entonces, al poner var, decimos que el paso del parámetro es por referencia. Es decir, se va a modificar, ¿no? Si modifico el parámetro, modifico también la variable. Pero se me está acabando la batería. Entonces, ¿cómo funciona? A ver. Entonces, ahora, ¿cómo funciona? Bueno, digamos, P1 entra primero a este procedimiento, él toca el TCL y sale. Entonces, como él toca el TCL por primera vez, él sale y entra a la sesión crítica. Mientras tanto, P0 llegó tarde, P0 llegó tarde, ya el TCL ya lo tocó P1. Entonces entra acá y P0, como el candado está pegado, bueno, se queda dando vueltas acá. Entonces, el pobre P0 lo retienen aquí en este procedure. En este procedure no lo dejan salir, no lo dejan hacer returno. Bueno, cuando P1 dice leave critical section, cuando P1 dice leave critical section, entonces en ese momento P1 dice candado igual a 0. Entonces lo abre el candado y el pobre P0 que está acá, al fin se le abre el candado y lo dejan salir. Lo dejan salir de dentro critical section y puede hacer la sesión crítica. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, ingeniero. Pero, ¿se entendió? Está complicado. Hola, hola. ¿Se entendió? Se entendió. Ok. Correcto. Entonces, la implementación del TCL, digamos, necesitamos nosotros hacerla, hacemos Delphi para hilos, ¿no? Podemos utilizar tranquilamente, podemos utilizar las instrucciones Enter Critical Section y Leave Critical Section. Y con eso lo garantizamos, bueno, lo garantizamos seguro. Garantizamos que hay una exclusión mutua. Es decir, solamente un subproceso, o sea, un proceso, en este caso hilo, va a entrar a la sesión crítica, seguro que sí. Seguro que sí. Muy bien. En Java existe un esquema que se llama Synchronize, ¿sí? Se llama Synchronized. Cuando veamos hilo, vamos a hablar un poquito, jóvenes, de qué es el Synchronized, ¿sí? En Java lo vamos a dejar para hilos en la siguiente unidad que vamos a comenzar a ver. Y vamos a ver qué es el Synchronize, ¿sí? Porque la palabrita también quiero decirle, ¿no? Sincronizado, que es síncrono y asíncrono. Entonces, ¿cómo es trabajar asíncrono y síncrono? Entonces, la palabrita viene de ahí. Entonces, solamente lo menciono, pero lo voy a hacer lo vamos a hacer con hilos, ¿no? Con hilos. Entonces, en Java existe la palabra reservada. Existe la palabra reservada sincronizada, ¿sí, no? Tiene que verse con un concepto, ¿no? La palabrita. O sea, en Java ya existe una construcción de programación que me permite hacer la exclusión mutua. Es decir, como tenemos el for, tenemos el while, ¿no? ¿Verdad? En Java es ya ¿cómo explicarle? Ya es una palabra reservada, ya es una construcción de programación. Se puede poner a nivel de procedimiento o se puede poner a nivel también de código. Por ejemplo, a nivel de código, esto lo vamos a detallar más adelante. A nivel de código, por ejemplo, vamos a decir aquí synchronize, ¿así? Tenemos que usar una variable como candado, una variable, ¿no? Esta sirve de candado. Miren qué sencillo. Entonces le pongo synchronize, una variable, y aquí entro a la sesión crítica, en el caso a nivel de código, esto no se puede hacer a nivel de procedimiento también. Vamos a ver todas las variantes cuando veamos hilo. Entonces ahí tenemos la sesión crítica, ¿les parece?
Hola, hola. Con ese Synchronize también hay el Leave Critical Section. Está todo. Es decir, aquí Java lo hace todo. Lo que está entre las llaves solo va a entrar un solo hilo a la vez, un subproceso a la vez. Hace el TCL, por supuesto. Yo no la conozco la implementación de Java, pero hace, obviamente, tiene que hacerlo con TCL. Entonces, al poner Synchronize, jóvenes, el 1 va a pasar por B. Entonces, si llegan dos subprocesos a querer entrar, solamente uno pasa y el otro queda esperando. Cuando él sale, el otro pasa. ¿Qué le parece? Ya regalado eso, ¿no? ¿O no? Vergonzosamente regalado, joder. Vergonzosamente regalado la programación ¿no? Pero la cosa, ya también, cuando lo hayas regalado, tenemos que saber dónde usarlo y cuándo usarlo. No es agarrar y ponerle Synchronize a todo, porque recuerden, el Synchronize genera espera ocupada. O sea, lo hace más lento el programa, ¿no? Un Synchronize. Muy bien. ¿Alguna consultita que tengan sobre esta unidad? ¿Alguna duda, curiosidad de repente? ¿Ninguna? Esta unidad es la número, 1, 2, 3, 4, ¿no? Esto tocaría entonces la unidad 5. Vamos entonces a esta, la unidad que más les gusta a mis alumnos es hilos. Lo digo en tono sarcástico, ¿no? No sé por qué no les gustan hilos. Y eso que no hacemos programación como en otros semestres, ¿no? Les voy a mostrar el ejercicio, van a ver, donde hay nosotros hacemos en el examen, le pregunto que hay en el programa, ¿no? Que hay en el código. Lo podemos hacer si es sencillito, ¿no? Ahora, mayormente lo hacemos en el proyecto. Bueno, vamos a ver unidad 5, hilos. ¿Qué rayos es un hilo? Oye, es un poquito complicado de definir hilos. Hilos se llaman, a los hilos dicen trea también, ¿no? Hilos. Los gringos le dicen trea, ¿no? Hebra también, ¿no? Puede ser hebra. Bueno, yo he visto en Twitter, creo que en Instagram, no tengo Instagram por si acaso. En Twitter he visto que dice hay que seguir el hilo, no sé si han visto. Cuando hay un comentario, ¿no, verdad? Un comentario, a veces un político dice tal cosa y hay los opositores y los religionarios, los que están con él, le ponen un hilo y siguen el hilo, digamos, siguen el comentario del político, ¿no? Bien, me parece, y otro dice, no, vos sos un sinvergüenza, que no sé qué más cosas, ¿no? Entonces, ellos siguen el hilo. Más o menos tiene que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, la palabra correcta es execution trail, o sea, un hilo de ejecución. Pero eso se define, digamos, para los contextos de CPU. Entonces, lo difícil es explicar lo que forma parte de una definición, de una definición más grande. Pero no importa, ¿no? Un hilo, se puede decir, un hilo o hebra es ¿cómo definirlo? Es un y se lo vimos a Wikipedia. Vamos a explicarlo, ¿eh? Un hilo es un espacio, quiero hacer la palabra, ¿no? Un espacio de ejecución, digamos, ¿no? Un espacio de ejecución esa palabra espacio no me gusta, de la CPU, es un espacio de ejecución de la CPU, para un código independiente, que está en el mismo proceso.
que está en el mismo proceso. O un punto de ejecución terminal para que un código que está en el mismo proceso. Bueno, se puede decir, ¿no? Se puede decir, mal dicho, ¿no? Se puede decir que un hilo es un subproceso que habita, digamos, ¿no? Que vive, ¿no? Que habita en el proceso. Que habita en el proceso. Es por eso, bueno, que muchas personas a los hilos le dicen que hay muchos sistemas operativos que ya no implementan su proceso, sino solamente hilos. A los hilos le dicen que es un proceso blando, como les mencionaba. Le dicen su proceso blando. Le dicen blando porque digamos, ellos no son rígidos. Recuerden, un subproceso en la vida real, digamos, rigurosamente hablando, un subproceso tiene su propio espacio de memoria, ¿no? Su propio lugar, y es un proceso a la vez. Bueno, esto lo vamos a ver con el Quantum Map, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces me preguntaría yo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hilo y su proceso, ¿no? Su proceso en el sistema tradicional, ¿no? Recuerden, ahorita muchos sistemas operativos ya lo implementan todos como hilo, no como su proceso en el sentido estricto. A ver, recordemos, ¿qué es un subproceso? No sé si leyeron las diapositivas, ¿qué es un subproceso? Cuando a mí me preguntaron eso, ¿qué es un subproceso? Yo lo respondí como si fuese un subconjunto. Y un subproceso es un proceso que está dentro de otro proceso. Casi me bota el profesor. ¡Barraza, usted no lee! ¡Qué vergüenza! No es, ¿no? Un subproceso es un proceso generado por otro proceso. Entonces, al proceso principal se dice proceso padre, y al generado se le dice proceso hijo. Entonces, esto es, ¿no? Un subproceso, para que no entiendan la diferencia, un subproceso es generado, o sea, un subproceso es un proceso generado por otro proceso. No es que está dentro de él, ¿no? Generado por otro proceso. Disculpe, por favor, cuando falten 3 minutos me avisan. Ok, algo más. Bueno, deben siempre recordarse, jóvenes, que un subproceso vive independiente del proceso que lo generó. Entonces, el comentario antes de continuar aquí, al proceso generador se le dice es el proceso padre, y al proceso generado se le dice su proceso o proceso hijo. Bueno, esta definición de generador o generado o padre hijo se ajusta más a la realidad, digamos, de la vida normal. Es decir, el proceso generador digamos, el padre que genera un hijo, no necesariamente el hijo pues ya vive dentro de la casa del padre, digamos, ¿no? En el espacio de dirección, se dice, ¿no? No vive en el espacio del padre, o sea, no vive en la casa del padre. Puede ser, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, hablo de un proceso adulto, de una persona adulta, perdón que estoy hablando, un hijo adulto, él normalmente va a tener su propia casa, ¿no? Su propio lugar en la RAM, digamos, ¿no? Tiene su propio espacio y él, digamos, se encarga de proveerse el sustento, ¿no? Los quantum, digamos, ¿no? Él se encarga de todo porque
por más que sea un subproceso, él ya se lo toma como un proceso normal. Entonces, esto es lo que quiero escribir. Entonces, un proceso. Entonces, aquí está. Entonces, un subproceso. Un subproceso es un proceso en sí mismo. Es un proceso en sí mismo. ¿Qué quiero decir? Que bueno, tiene su propio espacio de memoria, su imagen, ¿no? Entonces, tiene su propio espacio de memoria, su propio espacio de memoria, y recibe quantums, recibe quantum del planificador, ¿sí? Del planificador. Voy a ponerle principal, todos sabemos que es el planificador normal, el que hemos hecho, dice voy planificador de ese, el planificador principal. Esta puerta principal no le dan caso, vamos a hablar de un subplanificador, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que pasa, ¿no? O sea, el subproceso tiene su propio espacio de RAM. Entonces, si lo vemos, hagamos de cuenta que todo esto es la tierra, digamos, de la RAM. Entonces, aquí está el proceso generador o el padre. Proceso padre, aquí está. Y bueno, él generó un proceso hijo, ¿no? Entonces, el hijo también tiene su propia casita, digamos, ¿no? Tiene su propia casita. Aquí está el proceso hijo o su proceso, ¿no? Proceso hijo o su proceso. Es que te lo generó, ¿no? Entonces es el subproceso. Entonces, el proceso hijo también es un adulto, digamos, en ese aspecto. Él, él, él va a, él va a ejecutar ¿qué decía? Él va a tener su propia casa, o sea, va a tener su propio lugar, su propio lote de terreno, ahí hace su casa. Y los quantum que se generan de la CPU, los quantum los genera del planificador principal. O sea, él es tratado como un adulto. La prioridad de su proceso, jóvenes, es la misma que el proceso padre. Es decir, si el proceso padre tiene la más alta prioridad, el subproceso también tiene la más alta prioridad. O sea, el proceso hijo genera, digamos, hereda la prioridad del padre. ¿Cuánto se refiere en su proceso? En su proceso. ¿Cuántos minutos tengo, por favor? Ya solo 3 minutos quedan. Sí. Hereda, bueno, esto lo completo. El proceso hijo hereda la prioridad del padre. ¿Se entiende, verdad? Hereda la prioridad del padre. Entonces, el proceso hijo va a heredar la prioridad del padre. Es decir, si el padre tiene prioridad alta, su proceso también tiene prioridad alta. ¿Ok? Entonces está todo perfecto. Bueno, hasta ahí hemos completado, nos falta responder la pregunta todavía. ¿Cuál es la diferencia? Por eso va a ver por qué le dicen su proceso blando a los hilos. ¿Sí? Entonces el proceso hijo es un proceso, digamos, duro, digamos, sólido, ¿no? Él su proceso normal es un proceso como cualquier otro. Es decir, si fuese en persona, tanto el proceso padre como el proceso hijo lo trataríamos como adultos. Obviamente el proceso padre, ¿no? Y el proceso hijo también. Sos un adulto, vos tenés tu propia casa y vos recibís quantum según tu prioridad. ¿Y cuál es mi prioridad? La que tiene tu papá. La misma prioridad. Ok, o sea que estoy en la misma cola de mi papá. Sí, 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 es cola de prioridades, vos estás en la misma cola de tu padre. En la misma cola, porque es cola de prioridades, en la misma cola donde vive tu papá. Bueno, se me acaba el tiempo, estoy hablando de más. Cortamos entonces en 3, 2, 1.
Recording in progress. Bueno, jóvenes, volvemos a este tema. Entonces, recuerden, un subproceso es otro proceso como cualquier otro y el planificador lo toma en cuenta, su PCB está encolado en la misma cola del proceso padre y recibe los cuantos normales, ¿no? Reciben los cuantos, se da el cuanto, vuelve a su cola, si finaliza, se va a su casa, todo normal. Es un adulto más, solo que depende del padre. O sea, hay un detallecito, ¿no? Si el padre muere, por ejemplo, el subproceso también debía morir. Por eso que uno mejor escoja, como está en la diapositiva, finalizar árbol de proceso, ¿no? Cuando uno quiere finalizar un proceso, dice finalizar árbol de procesos en el administrador de tareas. Hablo de Windows. Entonces, al finalizar el árbol, todos los subprocesos también son matados en orden hacia arriba. Entonces, mucho mejor escoger finalizar árbol de proceso. Bueno, ese es el detalle. Un subproceso es un proceso generado por otro proceso. ¿Y qué pasa con los hilos? Bueno, un hilo es también generado por un proceso, por el proceso padre. Entonces, un hilo es también generado, obviamente se dice iniciado, ¿no? Generado, o sea, iniciado por el proceso, ¿no? Por el proceso. Entonces, un hilo es también generado por el proceso. Pero ya hemos dicho que a los hilos también le dicen su proceso. Pero hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. El hilo es similar a un subproceso. El hilo es similar a un subproceso. Con la diferencia de que el hilo está dentro, digamos, su trabajo, ¿no? Está dentro, que el hilo está dentro del proceso. Está dentro del proceso. Esa es la diferencia. Entonces, el hilo
el hilo no forma parte, digamos, él no tiene su propia casa, digamos, ¿no? Él vive dentro del proceso padre, digamos, ¿no? Ya vamos a ver que una vez se hace en hilo ya no se dice proceso padre. Pero esto es lo que ocurre. El pobre papá, el padre hace su casita, ¿no? Entonces él hace su casita, su papá, el proceso padre, hace su casa, entonces aquí está el proceso padre. Este es el proceso padre. Voy a poner el proceso, es que cuando se maneja en hilo no se dice padre, pero bueno, es sencillo verlo. Y una partecita de él, voy a ponerle, como dicen los arquitectos, pelo. Pelo verde. Entonces, una partecita de él es el hilo. Es el hilo. Entonces, él vive dentro, digamos, del proceso padre. El hilo está dentro del proceso padre. ¿Se entendió? Hasta ahí más o menos estamos viendo la diferencia. Entonces, el proceso padre está dentro del proceso, perdón, el hilo está dentro del proceso padre, entre comillas, ¿no? Del proceso padre. Entonces, como él está dentro del proceso, él tiene acceso a todas las variables globales, digamos, ¿no? A todas las variables globales del proceso. Entonces, él puede acceder a todas las variables globales del proceso. Entonces, como el hilo vive, digamos, ¿no? Dentro del proceso, tiene acceso a todo lo público, digamos, hablemos de programación, a todo lo público que hay en el proceso padre. Que hay en el proceso, disculpe, la redundancia no me importa. Entonces, a todo lo público que hay en el proceso, o sea, me refiero a las variables globales, clases, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que es público, él lo puede también tocar. Entonces, yo decía, no bromeando, por ejemplo, si hay un baño global, no un baño privado, ¿no? Digamos, ahí en la casa donde vive el padre, donde hizo el proceso padre, hizo su casa, de repente puso un baño y una cocina. Y el hijo, por no decir hilo, el hilo vive dentro. Entonces, como si es de acceso público, él dice, bueno, este es un baño para todos, así que yo me entro al baño, ocupo el baño de la casa, ocupo la cocina de la casa. O sea, tengo acceso, ¿no? Leo, escribo. Tengo acceso a todo lo que me ofrece el proceso público. ¿Se entendió? Sí, se entendió, ingeniero. ¿Se entendió, no? Jóvenes, cuando se manejan hilos, no vamos a utilizar la palabra proceso padre, ¿ok? Porque eso sería para los subprocesos. Al proceso generador, acuérdense como un padre, ¿no? Un padre genera, o sea, engendra sería, ¿no? Para nosotros, pero decíamos genera un hijo, ¿no? ¿Verdad? Un padre genera un hijo. Eso es un subproceso y el hijo es independiente del proceso padre. Pero aquí el hilo es totalmente dependiente del proceso padre. Totalmente dependiente. Entonces eso quería anotarlo para que no nos olvidemos. Entonces, ¿qué les dije que iba a hacer? Me olvidé de poner lo que iba a anotar increíblemente. Ya estoy viejo. Le decía, bueno, ahí está bien, ¿no? El hilo es totalmente dependiente del proceso. Bueno, me voy a acordar enseguida, ¿no? Entonces, cuando un programa, ¿no? Que va a convertir en proceso, ¿no? Un proceso, ¿no? Un programa, cuando está corriendo va a ser un proceso. Cuando un programa maneja hilos, un poquito de terminología, ¿no? Maneja hilos. Se dice que es multihilo. Se dice que, por más que maneje uno, se dice que es multihilo.
o si quieren multithread. Multithread, no sé. Entonces, si un proceso maneja hilo, le decimos, este es un programa multihilo. Este es un programa multihilo. Y al proceso, voy a poner entre paréntesis padre, porque no se tira a llamarlo así. Y al proceso padre se le llama el main, ¿así? El main thread, o sea, el hilo principal. Se le llama el main thread. Entonces, el proceso padre es el main thread, ¿sí? El dueño de la casa, digamos, ¿no? Es el main thread. Entonces, este es el espacio del hilo, pero que está dentro del proceso padre, y entonces, este lugarcito es el main thread, ¿no? El proceso padre se le dice el main thread, el hilo principal, ¿no? El hilo principal. Entonces, el hilo tiene su espacio, tiene su código, una especie de imagen, ¿no? Entonces, tiene su espacio, su código, todo, tiene también sus variables locales de él, ¿no? Él va a tener sus variables, sus campos, digamos, lo implementa como una clase, ¿no? En mi tiempo se implementaba pulso, pero es otra historia. Entonces, aquí está MindTread, el proceso principal, entonces le decimos el MindTread. No le decimos proceso padre, le decimos MindTread. ¿Se entendió? Entonces, si yo manejo un hilito, uno, entonces ya yo soy ya he hecho un programa, yo soy multithread, ¿no? Soy un multihilo. De repente sí lo hago para mostrar nomás, hola, ¿cómo estás? Digamos, ¿eh? Pero ya, una vez hago hilo, ya yo soy un programa multithread, ¿no? Entonces ya puedo jactarme entre mis compañeros que he hecho un multihilo. Ha sido simplemente un hilo. Ya soy multihilo. Y entonces el proceso padre, que siempre fue la hebra principal, digamos, el proceso padre siempre fue la hebra principal, él entonces es un MindTread, le decimos al proceso padre, ¿no? No decimos padre, decimos MindTread. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces estamos bastante tranquilos con este concepto, estamos haciéndolo bien. Algo más estoy diciendo. Pero tengo una duda, jóvenes. ¿Cómo implementa el quantum? Hablemos del quantum. ¿Cómo implementa, cómo se le da el quantum a los hilos? ¿Sí? Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Mi pregunta, ¿cómo le damos el quantum a los hilos? En el subproceso no había problema. ¿Por qué? Porque el subproceso tiene su propio PCB. Entonces, él está haciendo cola en la cola del padre como cualquier otro proceso. Entonces, sí o sí, el planificador principal, digamos, el que nosotros decimos void planificador, lo va a atender. Normalmente, no va a decir, vos sos subproceso. No lo discrimina. Pase, le dice, reciba el quantum, y no finalizó nada. Entonces, CPU.registro, PRUM.registro, CPU.registro, y lo metemos a la cola de donde apareció. Señor, vuelve usted a su cola. La vida continúa normal para un subproceso porque es tratado como un adulto. Pero el hilo, jóvenes, es un problema. Porque el tipo está adentro, es un tipo mantenido, digamos, ¿no? Por el proceso principal. Y el proceso principal recibe quantums. Recibe quantum, ¿y qué hace? O sea, recibe ¿qué es quantum? Es simplemente un tiempo de CPU. El hilo también es código, jóvenes, y necesita la CPU. Tenemos ahí un problemita. Entonces, la pregunta es, el hilo es un código. Él necesita la CPU. Pero, jóvenes, digamos, este es el hilo, como es, digamos, el hijo, digamos, mantener, se pone a bailar reggaetón ahí. Pero ese código para bailar reggaetón, jóvenes, ese código, ese algoritmo, digamos que ese muñequito el que está manejando el hilo, ese muñequito que baila necesita la CPU porque es un algoritmo. ¿Sí? El proceso padre, qué sé yo, está haciendo su código, qué sé yo, ordenar un vector, no sé, alguna cosa así. Y está mostrando un muñequito bailando. Claro, pero ese muñequito bailando necesita la CPU, necesita ejecutar ese algoritmo. Entonces necesita quantums, ¿no? Necesita quantums o sea, pedacitos de tiempo. Entonces, esa es nuestra
Entonces, que yo lo vi y dije, ¿cómo diablo hace para darle el quantum? Entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo recibe el quantum, el hilo o los hilos, ¿no? Porque puede haber más de un hilo también corriendo en el proceso, en el main thread, ¿no? Esta respuesta no me gusta a mí cuando me dicen, no, depende, me dicen, queda la misma. Depende de cómo el sistema operativo implementa los hilos. Bueno, vamos a ir a Wikipedia. Voy a ir a Wikipedia un ratito porque no me acuerdo los términos, KLT y ULT. No es por eso, sino para que también motivarlos un poquito a que lean, ¿no? En otro lado. Voy a Wikipedia por los términos. No sé, no es KLT y ULT, pero no recuerdo la abreviatura. Eso pasa cuando uno solo menciona términos en inglés. Uno menciona términos en inglés y al final no solo la de las abreviaturas, pero no habla el término en castellano, ¿no? Va a hacerse gringo, hace las macanas que yo estoy haciendo en este momento, o sea, no me acuerdo el término en inglés, ¿no? Entonces voy a buscar, estoy buscando en Google, estoy buscando hilos, ¿no? Hilos informáticas, porque me van a aparecer hilos hilos ¿cómo es? Hilos de tela, ¿no? Hilos de tela. Bueno, he buscado hilo acá en Wikipedia. Entonces le voy a compartir la pantalla un ratito para que vean que estoy sacándolo de Wikipedia. Y hay una definición mucho más bonita aquí de hilo, ¿no? No la burrera que explicó el profesor ahí. Lo tipo enteringo más bien al alumno. Entonces aquí estoy yéndome a Wikipedia. Miren, acá lo pueden ver. Entonces un hilo es, y aquí habla, fíjense, hilo de ejecución, dice, ¿no? Aquí miren, hilo de ejecución, porque forma parte de una definición más grande, ¿no? Lo es proceso ligero o subproceso también, dice, ¿no? Bueno, está acá está todo, ¿no? Es trabajado como un proceso. Vamos a ver que tiene también un TCB, el hilo. Y bueno, ¿dónde está acá? Sincronización, también eso vamos a hablar. Quiero ver la implementación. ¿Dónde está? Aquí está. Implementación. Dice, hay una grande categoría en la implementación de hilos. Bueno, tenemos el hilos a nivel de usuario. Esto lo hacíamos, antes se podía hacer a pulso, ¿no? Hilos a nivel de núcleo. ¿Se acuerdan? Cuando habla de núcleo, ¿no? Se refiere al sistema operativo. Entonces habla del sistema operativo. Muy bien, entonces, depende de cómo se implementan los hilos. Voy directo a la pizarra. Entonces, user level 3, ¿ves? Increíblemente me olvido. Kernel level 3, ¿sí? Entonces, depende de cómo el sistema operativo implementa los hilos. Bueno, ¿cómo es eso? Hay dos maneras de implementar los hilos. Entonces, la visión que está ahí, me la estoy copiando, es un copionazo, ¿no? ULT. User 3, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, ULT, entonces en este caso, ¿no? El sistema operativo no es consciente, ¿no? El sistema operativo no es consciente, o sea, no sabe. No es consciente, o sea, no sabe. No sabe que el proceso maneja hilos. El proceso maneja hilos. Entonces, él no sabe. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? No se ve la pizarra. Es verdad, qué barbaridad. Tienes razón. Ahora sí. Le decía, el sistema operativo en ULT, el sistema operativo no sabe que el proceso maneja hilos. Pero eso sí no le deja todo el trabajo, ¿no? Este sí se lo dejaba el trabajo, ¿no? Ahora no lo deja para nada.
Por ejemplo, los Windows, hasta Windows 7, eran de este tipo. Bueno, el sistema operativo no consciente no sabe que el proceso maneja hilos. Ah, perfecto. Perfecto. Pero no me responde usted la pregunta de cómo recibe el quantum de hilo. Entonces, en este caso, es decir, el sistema operativo no sabe. Yo digo, oye, el sistema operativo, ¿qué es un hilo? Y me mira el tipo ahí como usted me pregunta qué es, digamos, el agua pesada o cosas así, que yo no tengo ni idea, ¿no? Me quedo. El sistema operativo dice, ¿qué? ¿Qué es un hilo? ¿De qué me estás hablando? No lo entiende, ¿no? Porque él no es consciente de que se implementan hilos. ¿Sí? Entonces, en este caso, el programa usa un subplanificador. Los subplanificadores vienen en una DLL, ¿sí? Una Data Link Library, una DLL, en el caso de Windows, ¿no? Usa un subplanificador para dar los quantums. No lo entiendo. A ver, quiero que lo entiendan bien esto. Yo hace tiempo, ¿no? Cuando acá todavía la Santa Cruz tenía el famoso Cordecruz, ¿no? Después se convirtió en la gobernación, ¿no? Bueno, daba clases en la Gabriel, pero era bastante, ¿cómo decirlo? Era como mi segundo trabajo, de cierta forma, ¿no? Lo hacía por cariño a la universidad y todo. Yo trabajaba en la gobernación y bueno, cuando salió mi primer pago, ¿no? Era cerca de Navidad. Entonces yo no tenía auto, obviamente, tenía 24, 25 años, no recuerdo bien. Entonces cuando fui a cobrar, agarré y me metí en el auto de otro, porque no es que se puede cobrar por el auto, el driving, ¿no? Se puede hacer autobanco, ¿no? Entonces un tipo de una jerarquía más alta, un político, ¿no? Me dice, ¿querés cobrar? Vamos. Y yo, sí, licenciado, vamos. Yo me colé en el auto. Entonces cuando fui al auto, obviamente la chica dice, ¿cuántos? Ya lo conocía él, ¿no? Entonces le da el cheque, después todos nosotros comenzamos a darle los cheques para que nos paguen. Es decir, cómodamente en el auto, ahí con aire y musiquita, nosotros cobrábamos nuestro cheque, ¿sí? Solamente nos vamos a firmar, obviamente, ¿no? Pero, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Lo mismo, jóvenes. El proceso, jóvenes, no puede recibir 2, 3 quantum. No le dice, oye, mira, yo tengo hilos acá, por favor, dame 2 quantum. No puede tampoco dividir el quantum, no puede ser. Si son 30 segundos, déjeme inventarme, es altísimo, 30 segundos por el sistema operativo. 30 segundos, digo, my train 15 segundos y mi hilo 15 segundos. Recuerden, no puedo dividir el quantum. Entonces, ¿qué hace? Yo lo veo así, jóvenes, yo lo veo así. Disculpen que voy a hablar de este caso, que es el subplanificador. Entonces, aquí está, digamos, este es un front running, ¿sí? Este es un front running. Aquí está este señor, es un proceso normal, y aquí está nuestro proceso que tiene hilos. Entonces, si hablamos la historia ridícula del profesor de cuando cobró su cheque, yo lo vería así, jóvenes. Digamos, está, digamos, con hagan de cuenta que está con una capa, es decir, así como una sábana, digamos, ¿no? Aquí estamos nosotros cubiertos, este sería el proceso 2. Sigue siendo un ridículo, no importa. Entonces, si yo lo veo así, el proceso 2 es él es el proceso 2. Y entonces, estos señores que están escondidos ahí son los hilos. Recuerden, el sistema operativo no es consciente de que hay hilos en el proceso. Entonces, hagan de cuenta, por favor, imagínenselo, que sea una historia infantil. Este es el proceso 1 y el proceso 2 es 1. Es 1. Bueno, ¿cómo se le da quantums? Fácil. Aquí está Perrún. Lo estoy aburriendo un ratito. Es atendido y él vuelve a la cola. Muy bien. Entonces, P1 vuelve a la cola. Ahora, ¿qué pasa con P2? P2 le doy el quantum, ¿no? Le doy el quantum. Pero P2 dice, bueno, el primero lo voy a agarrar yo.
Entonces me dan, yo soy el proceso principal, el MindTrea. Entonces me dan el quantum, no puedo dividirlo en nada. Entonces yo lo ocupo, corro y vuelvo otra vez a la cola. La siguiente vez que es atendido, yo digo, no voy a atenderlo yo. Ahora de vos hilo 1, ahora vos recibí el cuánto. El de acá le da el cuánto nomás, jóvenes. Él le da el cuánto y él dice, ¿qué hace con él? Dice, no, yo MindTrea no lo tomo porque ya lo tomé la anterior vez, ahora se lo doy al hilo 1. ¿Sí? Entonces, da la vuelta otra vez, cuánto, o sea, la atención de parte del cajero, y le toca al hilo 2. ¿Se entendió, jóvenes? Hola. Ingeniero. Es como si perfecto. El hilo y sí, le escucho. El repartidor. Claro, ahí necesitamos a alguien que haga de su planificador, digamos, ¿no? Pero dense en cuenta, el planificador no es consciente, jóvenes, no sabe, porque el sistema operativo no lo sabe, peor el planificador, no sabe que ese tipo P2 tiene hilos adentro. Él le da el quantum nomás, dice, te doy el tiempo de CPU, te la doy la CPU, dispatch, ¿no? Me hago el gringo acá, dispatch. Te despacho, o sea, te doy la CPU. Ah, pero dice, no lo tomo la CPU para mí, se la doy al hilo que está ahí. La próxima vez, cuando dé la vuelta, porque es un round robin, ¿no? La próxima vez, cuando le den el quantum, dice, le doy al otro hilo que no has recibido. ¿Se entendió, jóvenes? Hola. ¿Se logró entender esto? Aunque sea un ejemplo ridículo. Entonces, como que el hilo tiene su propio planificador y decide cuál de su hijo o cuál su proceso toma el... Correcto, eso es lo que vamos a hablar en este momento. Por eso le digo, sigamos hablando con esta historia ridícula del profesor. ¿Qué pasaría ahora si ya nos gustó este chistecito y nos vamos, 20 nos vamos ahí ahí con el licenciado que iba a cobrar? Nos metemos 20 debajo de su sábana. O sea, somos 20 hilos más él, son 21, porque él es un hilo más, se llama MindTrea. Entonces, ahí los 20 nos hacemos un lío, jóvenes. Los 20, y no, que a mí me toca, que a mí no me toca, que no, que ya vos tuviste el quantum. O sea, dentro de la sábana, dentro de eso que hay ahí adentro, se hace una pelea. Entonces, no le queda más al MindTrea de decir, bueno, jóvenes, esto es un lío. Es un lío. Yo les hago el favor de que ustedes vengan a cobrar su cheque y se ponen a pelear entre ustedes. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un subplanificador. ¿Ok? Ese subplanificador va a decir a quién le toca el quantum, incluido yo, MindTrea. Ese subplanificador, dejemos que ese subplanificador decida quién recibe el quantum que nos da el planificador principal. ¿Se entendió, jóvenes? Hola. ¿Lo captaron? O no sé si el ejemplo es demasiado idiota y no se hace entender. Entonces, hablando en serio, entonces aquí está la RAM. Está el proceso acá, que también llega a ser un hilo, digamos, en el aspecto de esta terminología. Entonces aquí, digamos, vamos a ponerle dos hilos. Hilo 1, hilo 2. Y aquí está el Mind, ¿no? MindTrea, o el hilo principal, como quieran. Entonces, el planificador principal, el que estamos haciendo, el que vamos a dar el examen. El planificador da el quantum, o sea, le da la CPU, ¿no? Pero no lo toma el MindTrea, lo toma un subplanificador. Lo hice mal el dibujo, ¿ves? Por apurado. Está todo bien, solo que más espacio. Entonces decía, aquí está la RAM, rapidito, sé que se me acaba el tiempo. Entonces aquí está el hilo 1, hilo 2 y MindTrea. Falta la H. MindTrea. Bueno, entonces aquí en subplanificador
Aquí hay un subplanificador y aquí está el planificador principal, el planificador que nosotros hacemos y vamos al examen el próximo lunes. Entonces, él da el quantum, le da un quantum nomás. Y el subplanificador dice: yo aquí voy a darle una que diga el quantum. El primer quantum va para este señor, el segundo quantum va a este señor y el tercer quantum para este señor. Pero no necesariamente el subplanificador hace round robin, digamos, ¿no? También hay prioridades dentro de los hilos. También hay prioridades dentro de los hilos. ¿Se entendió, jóvenes? Hola, hola. ¿Se entendió? Sí. Entonces, en Windows, hasta Windows 7, ¿no? En Windows 7, ¿no? De verdad que no se ve en 10. Este se llama Triads, ¿sí? Pueden buscarlo, por favor, en su máquina. DLL, ¿sí? El subplanificador se llama Triads.dll. Es decir, no, aunque dice a nivel de usuario, a nivel de programación, el programador no implementa nada. Todo lo hace la Triads.dll, ¿sí? DLL. Bueno, la próxima clase vamos a hacer el KLT. El KLT porque se me quedé sin tiempo, porque realmente, por hablar burrera, ¿no? Hablar esos ejemplos ridículos de que están en una tela, hay varios hilos, ahí, burrera para el profe. Entonces, la próxima clase vamos a ver el KLT o a nivel de Kelvin, ¿sí? Eso lo vemos en la próxima clase. Recuerden el próximo lunes 12, ¿no? Porque no me equivoco. A las horas 8:30 AM, en el salón de actos de la facultad, salón de actos, cuarto piso, pueden ser el salón de actos, el último piso, ¿no? De la facultad, estoy hablando de la facultad, ¿no? Salón de actos tenemos nuestro primer parcial, ¿sí? De todas formas, yo se lo voy a recordar en el aviso, ¿sí? Está confirmado, jóvenes, para las 8:30, el examen es presencial, ¿sí? Por si alguno no entra el viernes, entonces el lunes 12 de julio a las 8:30 de la mañana, a la hora de nuestra clase, nos vemos en el salón de actos en el cuarto piso para tomar nuestra primera evaluación parcial, ¿sí? ¿Alguna consultita que tengan? Parece que no hay ninguna. Bueno, jóvenes, continuamos el próximo viernes. Vamos a seguir porque vamos a perder clase el próximo lunes. Vamos a perder la clase, así que este viernes pasamos clases. Pasen un buen día. Los espero el próximo viernes a las 8:30.